Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras, en esta intro que seguramente ya se les hizo bastante habitual, pero que hoy tiene una pequeña modificación porque hoy arrancamos con una nueva sección en este increíble podcast que tanto me gusta hacer. Increíble para mí, no sé si para ustedes, ojalá, pero que me gusta hacer y que hoy tiene una nueva variante, una nueva sección que se llama, en otras palabras, geopolítica, donde vamos a estar hablando de temas de geopolítica, mercados internacionales, relaciones internacionales y todo de la mano de quien voy a presentar ahora, quien es sobre todo mi amiga, pero también mi voz autorizada para hablar de esto, porque es un terreno que para nada es mío. A mí me gusta la economía, pero para este tema les presento a Erika Melano con todos ustedes. Hola Rami, gracias por recibirme. Vamos a ver qué sale de esto. Vamos a ver qué sale, porque bueno, como dije, no es mi terreno y siempre me gustó ir dividiendo el programa, ¿no? En sector economía, sector finanzas, ahora sector geopolítica. Hasta me reservé un tema para hablar de temas que son totalmente inconexos entre sí, pero que ahí me lo reservé para, en otras palabras, Unplugged. Pero bueno, feliz de que estemos acá, feliz de que le demos un nuevo toque al programa y estoy seguro de que va a salir muy bien. Así que Eri, ahora me toca pasarte la pelota a vos. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Con qué vamos a arrancar en esta nueva sección? El tema que vamos a hablar no está lejos ni de la economía ni de las finanzas, pero llevado más a la arena internacional, quizás. Pero bueno, se relaciona mucho con la economía y con las finanzas porque vamos a hablar de Trump y la guerra comercial de aranceles que está llevando a cabo a partir de esta nueva administración desde 2025, especialmente desde abril de 2025, el 2 de abril, cuando anunció en los jardines de Rose Garden los aranceles recíprocos, llamados así por su administración, que iba a imponer a los países, a la mayoría de los países. Sí, totalmente. Yo creo que es el tema que está en boca de todos, que nos va a acompañar durante todo el 2025 por lo menos, y andás a ver si más. Pero bueno, tenemos el caso de muchos países que se están llevando realmente la peor parte. El caso de lo que fue Canadá, México, ahora Brasil, que le metieron el 50%. Entonces todos los países tienen que estar atentos a lo que hace Estados Unidos. Argentina también, pero bueno, otros países quizás están mucho más expuestos que nosotros. Entonces es el tema que hay que tocar, que hay que tratar y que no hay forma de entender mucho de los demás factores que hay dando vueltas por ahí o que están en boca de todos, sin dar un repaso al tema de los aranceles de Estados Unidos y ver lo que está implicando y las represalias que pueden llegar a tomar los diferentes países. Los aranceles, que en principio podrían parecer un tema de economía, hoy se vuelven el centro de la geopolítica y el punto de negociación de Estados Unidos y la postura que toma Estados Unidos con respecto a ciertos países. Así que por eso lo veo tan fundamental para hablar hoy. No, lo novedoso de estos aranceles es que no se guió tanto por lo ideológico, es decir, por las disputas ideológicas que viene teniendo Estados Unidos con los países principalmente de Oriente, o los que intentan desafiar ese poderío o esa hegemonía, sino que por un lado tomó esta parte ideológica, pero también fue en contra hasta de sus mismos socios y alineados políticamente, como por ejemplo Canadá, México, la Unión Europea. Entonces, esto es lo novedoso, que se guió más por su nacionalismo, por su patriotismo, por su proteccionismo de la industria nacional y de su población, y así como también, bueno, disputar el orden que le vienen disputando, perdón por la redundancia, países como China, Brasil, Sudáfrica, Rusia. Entonces esto es lo novedoso, le dio a todos, digamos. Sí, la verdad que el tema no le fue indiferente a nadie y también socios comerciales muy importantes de Estados Unidos, como Canadá, como México, la propia China, que bueno, la tiene en el punto de la mira, pero la realidad es que es un gran socio comercial de Estados Unidos, históricamente y más en este tiempo reciente. Entonces, estamos viendo a un Trump que tilda de injustas las relaciones comerciales de Estados Unidos al resto del mundo, dicen que se están abusando de ese comercio porque se benefician más los otros países que la propia Estados Unidos, así que bueno, este es un poco esta estrategia de traer otra vez la industria a Estados Unidos, de poner al trabajador norteamericano en el eje de la economía estadounidense para adquirir bienes producidos en otros lugares del mundo, afectando la economía local. Es la postura de Trump. Recordemos que ya no hay que hacer tanto el análisis económico, sino una cuestión también de sentimiento, de nacionalismo, de proteccionismo que el propio Trump quiere impulsar. Sí, tal cual. Y eso es el nodo central, digamos, de esto. Desafiar un poco la globalización comercial, económica y hasta, bueno, en términos financieros no lo planteó, pero tiene relevancia financiera también, tiene consecuencias indirectas en el ámbito financiero. ¿Por qué? Porque el orden económico
internacional tiene principios establecidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, intensificados y profundizados desde la década de los 90, cuando tuvo mayor intensidad la globalización a nivel internacional. Esto es la interdependencia comercial de los países. Es algo que no se puede cuestionar y de hecho somos todos vulnerables ante shocks externos y esto ni siquiera podemos decir que no es así, porque lo que pasa ahora es que Trump está desafiando esto y está queriendo reconfigurarlo. Está diciendo, bueno, ahora volvemos hacia nosotros. Sí, Dejamos de depender tanto de los mercados externos, de los países exportadores. Las fábricas vuelven a estar en Estados Unidos y vamos a ayudar a las empresas norteamericanas a que produzcan acá y llama a las empresas que están fuera a que vuelvan a Estados Unidos, a que desarrollen su industria ahí. Porque ahora hay que entender que el comercio internacional no solamente se basa en comprar ciertas cosas de afuera o en poder viajar donde uno quiere o poder comprar máquinas que son traídas de afuera, sino que es que toda la cadena de valor de un producto se dispersa por todo el mundo. En este sentido, vos podés pensar que un producto que dice Made in China no solamente fue hecho en China, hay ciertos estándares que hay que cumplir para que tu producto sea catalogado como hecho en un lugar, pero la realidad es que participan procesos industriales de todo el mundo. Un electrodoméstico capaz que tiene ciertas partes fabricadas en Argentina, ciertas partes en Chile, ciertas partes en Canadá, ciertas partes en Taiwán. Entonces, todo eso hace a la cadena de valor del producto, y cuando ponemos aranceles a un producto no solamente estamos afectando el precio de ese producto como tal, sino de todos sus insumos y de toda su cadena de valor. Entonces, el desafío que está poniendo Trump en este sentido es tratar de volver a traer las cadenas de valor, principalmente de manufactura, al territorio estadounidense. Agarrar justamente el núcleo de ese trabajador, de ese tipo que quiere defender su industria, de que ve cómo ese comercio internacional le va sacando puestos de trabajo que a lo mejor él podría aprovechar. El tipo que, no sé, me imagino tiene un taller y hace ciertos trabajos personalizados y ve que a su cliente le conviene comprarlo más afuera porque en países, no sé, semidesarrollados la moneda es más barata y resulta más barato producir, por el motivo que sea o la mano de obra. Entonces está tratando de volver a llevar eso a Estados Unidos y que la cadena de valor, la mayor parte de la cadena de valor, sea desarrollada en el país norteamericano. Esto es una fórmula que Trump ya lo había probado en cierta forma, no tan extrema en su primer mandato, pero que fue este sentido proteccionista. Y ahora lo que queda ver es que cómo van a reaccionar el resto de países. Porque hay que imaginar que vos cerrás la puerta de tu comercio con un montón de países. Imaginemos el caso de Brasil. Brasil, ahora que le pusieron 50% de aranceles a partir del 1 de agosto, lo primero que va a intentar hacer es tratar de lograr acuerdos bilaterales con otros países para lograr mejores condiciones de intercambio y a ver si pueden sortear un poco la situación. Porque van a perder muchísimo comercio con Estados Unidos. Eso es la clave para mí. ¿Por qué? Porque esto depende del músculo o de la espalda que tenga el país para poder negociar. No es fácil negociar con Estados Unidos y no está siendo fácil Trump tampoco. El primer país que quiso firmar un acuerdo bilateral para reducir un poco las consecuencias que tenían los aranceles fue Reino Unido. Y Reino Unido fue un claro ejemplo, y para mí Trump quiso aprovechar esto para poder demostrarle a los demás países que no va a ser fácil negociar con él. ¿Por qué? Porque el acuerdo que llegó en Reino Unido, Trump no dio a torcer, directamente dijo estos aranceles se quedan, y Reino Unido pudo negociar algún que otro acuerdo comercial. O sea, el espacio de negociación se vio muy reducido. También está siendo complicado tratar de predecir a Trump. Un Trump que a veces parece que tiene todo bajo control, que a veces retrocede en ciertas decisiones. Entonces se juega bastante en ese tire y afloje de negociaciones, y lo que todos intentamos descifrar, más que nada la gente creo que importa o que produce en Estados Unidos, es cuál es la postura que va a tomar Trump en las diferentes instancias de la negociación y qué tan agresivo se puede poner y qué tanto puede tensar la cuerda. Él está jugando con eso justamente, está jugando con la incertidumbre que genera a nivel internacional y a nivel político. El principal anuncio, que fue el 2 de abril, fueron tomados como amenazas. No se implementaron, de hecho, el 9 de abril, un par de días después del anuncio, se prorrogaron. Entonces, él juega con estas amenazas, con esto, es un juego de poder justamente que está haciendo para poder ver qué tanto margen de negociación tienen los demás países. Y ahí se ve de manera particular país por país. Hablando de los más importantes, por ejemplo, con China, llegaron a escalar hasta un 125 y hasta un 150% las respuestas de los aranceles que se iban a dar recíprocamente entre China y Estados Unidos. Después, en mayo, llegaron a un acuerdo donde Estados Unidos le aplica un 30%
y China un 20% de aranceles, por un plazo de 90 días. Y hoy en día siguen así. Tienen que ver posteriormente, cuando termine este plazo de 30 días, cómo se sigue. Bueno, con China es muy particular. Con Brasil también. Medidas de espejos se aplicaron. Brasil le respondía. Hoy en día se le impone un 50% a Brasil. Y esto depende también de cuán diversificados tiene cada país los vínculos y cuánto poder tiene en la arena internacional. Por ejemplo, China, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, los países miembros de los BRICS tienen muy diversificados sus vínculos y tienen espalda para poder ser menos perjudicados de estos aranceles, porque tienen vínculos bilaterales o multilaterales por fuera del vínculo que tienen con Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Argentina, si bien tuvo menor carga arancelaria, un 10%, quizás se ve con un margen de negociación más reducido porque no tiene vínculos. Y, de hecho, el alineamiento con Estados Unidos, con el trumpismo principalmente, es lineal. Esto depende de la capacidad de cada país y, bueno, los más poderosos y los más desafiantes son los que tienen la espalda para poder hacerle un poco frente a Y es interesante ver cómo esto se quita del eje económico, porque no hablamos de aranceles con fundamentos económicos para ver qué pasa con el superávit comercial de Estados Unidos, porque sí tiene una implicancia, pero en el fondo es algo político. Sé que no es novedoso que Trump le tiene un poquito de bronca a China, sé que tiene intereses en Taiwán, lo que le pasó a Brasil, que se llevó un golpe durísimo, y que mientras anunciaban los aranceles le tiraron un palito a Lula, que se estaba manejando mal con la situación de Bolsonaro, que era una injusticia y no sé qué otra cosa. Pero bueno, la manifestación en apoyo a Bolsonaro te hace pensar que los aranceles no solamente son una herramienta económica, sino que tiene un tinte político quizá más grande. Quizá desde el punto de vista económico, la apreciación que a mí quizá me corresponde hacer es que Brasil tiene su moneda bastante devaluada, tiene condiciones comerciales, porque cuando una moneda está muy devaluada, tu país es barato, es tentador para comerciar en general, entonces quizá un arancel del 50% no lo termine partiendo al medio de Brasil, si bien es muchísimo, puede competir por ahora con su moneda. Obviamente no es tan estable como no tener aranceles, pero quizás esas cosas también se ven. Y si hablamos de Brasil, tenemos que hablar del BRICS. China, Rusia, India, Sudáfrica, son otros países que tienen otro bloque comercial, otro bloque económico, ya no tanto por lo económico, sino por el apoyo mutuo que se brinda a los países. Hacer foco en que la mera presencia de que esté el BRICS ya tomando fuerza en los últimos años, te hace pensar que quizá Estados Unidos no sea el único que puede poner condiciones. Estamos acostumbrados a un comercio internacional donde se maneja todo dólares, pero bueno, ya hay operaciones entre los propios miembros del BRICS que se están empezando a hacer en yuanes chinos, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos, si bien sigue siendo la economía más poderosa del mundo, más peleando con China ahora, pero tiene un contrincante, tiene bloques opositores que le van a hacer la vida complicada y que le van a reducir bastante su poder de negociación. Y ya que mencionaste a Argentina, también hay que hacerse la pregunta. Argentina recibió muy poquitos aranceles, eso es positivo, pero también el comercio con Estados Unidos para ellos es insignificante. Argentina, si bien se puede beneficiar bastante de muchos bienes baratos, Estados Unidos, producidos, manufacturados, bienes de capital, máquinas, un montón de cosas, nosotros a ellos tenemos muy poco que ofrecerle. Entonces a Trump tampoco le interesa tanto. También sí, quizá las reuniones, el buen trato con el presidente ayudó. La realidad es que Argentina se beneficiaría más de esta situación que lo que haría Estados Unidos. Productos primarios, alimenticios, minerales, poca manufactura, muy poca. Totalmente. Además que nosotros somos competidores, o sea, ellos exportan cereales, petróleo y es básicamente lo mismo que Argentina y Brasil y este tipo de países, salvando las distancias del resto de cosas que exporta Estados Unidos, ¿no? Bienes industrializados. Y ahora lo que me queda preguntarte, Eri, es ¿en qué se basa esta agresividad con Canadá y México? Porque ellos también recibieron un golpe bastante duro. Bueno, apenas asumió Trump y de hecho creo que fue el mismo día, el 2 de abril, cuando anunció los aranceles, también anunció que él quería salirse del TEMEC. El TEMEC es el acuerdo de libre comercio que tienen México, Canadá y Estados Unidos, que viene desde los 90, que se viene llevando a cabo con diferentes nombres, quizás cambiando las pautas económicas, pero en general es un acuerdo de libre comercio. México se vio súper beneficiado y bueno, así como también Canadá y Estados Unidos también, digamos, por algo se sostiene a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes administraciones de los tres países. Lo que anunció Estados Unidos fue quizás un poco corromper esto, porque al estipular aranceles para los dos países, está rompiendo con lo que un acuerdo de libre comercio significa. Las excusas o los argumentos que está poniendo Trump es
Con México tenemos un problema del tráfico ilegal de drogas, del fentanilo principalmente, bueno, por la frontera. Entonces, ¿qué hace? Pone aranceles, pero no pone aranceles a productos, por ejemplo, farmacéuticos que quieren, no sé, que indirectamente pueden traer este fentanilo o estas drogas ilegales, sino le pone aranceles a todos los productos que ingresen de México. Y con Canadá también, y Canadá le está teniendo mayor poderío, le está respondiendo con represalias, pero bueno, esto es muy novedoso porque está rompiendo con acuerdos multilaterales, internacionales, que se vienen sosteniendo desde hace años. Tenemos un Canadá que está siendo acusado principalmente de ser la fuente o las causas detrás de la gran aparición del fentanilo en Estados Unidos, y tenemos un México con el tradicional problema que tiene México y Estados Unidos, que hay un gran paso de inmigrantes ilegales hacia la frontera norteamericana. Podés tener la muralla china que van a seguir pasando igual. El problema sean tanto los propios inmigrantes, sino toda la connotación o quizá un poco la discriminación que hay hacia ellos. Porque en realidad el inmigrante mexicano, por más que esté en condiciones ilegales y que eso no sea provechoso para nadie, suele hacer trabajos que el americano no lo quiere hacer. Yo lo digo así como modo anecdótico, pero hay estudios que respaldan esto y dicen que ciertos trabajos un poco más forzados, más expuestos a condiciones un poco duras, son más propensos a agarrar a los mexicanos que los estadounidenses. Los estadounidenses ya no quieren hacer ese tipo de trabajo. Entonces, esa mano de obra a ellos les viene bien, pero también la inmigración, y sobre todo la inmigración ilegal, se asocia a índices de criminalidad, que las ciudades se empiezan a distorsionar, que ya no está solamente el ciudadano americano promedio entre sus tierras, y bueno, eso a ellos les afecta bastante. Desde un punto casi discriminatorio, como dije. Es más ideológico. Claro, lo que plantea Trump. Es más, la raza aria, por así decirlo, norteamericana, quienes están fuera de ellos, quienes no nos representan, quienes no pertenecen a este país, a este sueño americano. Me parece que va más por ahí. También los mexicanos se terminaron enojando con Trump, porque Trump, ¿qué pensó? Si yo los mando otra vez al norte de México, los deporto y los mando al norte de México, van a volver a entrar. Entonces, los voy a mandar al sur. ¿Para qué me gasto? Bien, perfecto, salieron, supongo que en aviones, barcos, deportando a los inmigrantes, y el gobierno de México le salió al humo a Trump como diciendo, mirá, en México la infraestructura, la industria, los puestos de trabajo los tengo en el norte. Si vos me los mandás para el sur, vamos a terminar teniendo el mismo problema surgido de otro lado. Entonces, los tipos se terminaron enojando porque, claro, le mandaban a los inmigrantes donde no les convenía. ¿Y ahora qué otras cosas tendríamos que tener en cuenta con todo esto? Bueno, quizás nombrarte los productos que quedan exceptuados. Esto, hablando de los productos farmacéuticos, está bueno decirlo para ver el cambio que hizo Trump. En el anuncio, el 2 de abril, dice, van a quedar exceptuados las tierras raras, que acá Argentina se ve beneficiado por el triángulo del litio. Esta es una alternativa favorable para Argentina, por eso digo que se ve menos perjudicado de las medidas de Trump. Las tierras raras quedan exceptuadas porque Trump busca una transición energética que le dé mayor seguridad y estabilidad energética a toda su población. En la competencia con China por la inteligencia artificial también quedan exceptuados los semiconductores, no provenientes de China claramente, y él anunció que los productos farmacéuticos también quedaban exceptuados, con una posibilidad de establecer un programa para el desarrollo de la inteligencia farmacéutica. Y el 9 de julio, el pasado miércoles, dice, los productos farmacéuticos no quedan exceptuados, pero sí tienen un régimen arancelario especial de aranceles de hasta el 200%. Entonces, acá se ve un poco el cambio que hizo Trump. Por esto mismo, él está jugando todo el tiempo con la incertidumbre que genera en los países. Y esto se ve plasmado en los mercados financieros. Porque, bueno, vos sabrás más de este tema que yo, pero apenas anunció sus medidas el 2 de abril, ¿cómo se puede ver el impacto que tuvo más en los mercados que político? Tuvo mayor impacto financiero que político. ¿Por qué? Porque las acciones, los bonos de las empresas, que justamente son las exportadoras, las que se verían privadas y las que tendrían que reconfigurar a partir de estos aranceles la cadena de suministros, se dieron a la baja, después de la sube. Esta sube y baja constante es lo que genera, a partir de la incertidumbre, de la especulación, quizás el aspecto más psicológico de lo que es los precios en el mercado internacional. Y bueno, el oro quizás creo que fue el que más se vio beneficiado, porque el precio de la onza en dólares llegó a 3.000 y algo. Entonces eso es un impacto positivo, pero las demás acciones de las empresas están jugando también con la especulación de la sociedad.
Sí, con el tema de los mercados financieros vimos caídas muy abruptas después del anuncio de los aranceles porque había mucha incertidumbre, no se sabía cómo iba a reaccionar Trump y en este sentido vimos al Nasdaq, al S&P, los principales índices americanos caer y de manera muy fuerte. El problema no era tanto el nivel general del S&P, sino que era importante la caída. Se hablaba de una de las peores caídas históricamente registradas, por así decirlo, y bueno, sí, en el 2008 hubo una caída también de ese estilo que costó recuperar, en el 2020 con la pandemia tuvimos un poquito de lo mismo, pero bueno, se empezaban a encender las alarmas y hoy vemos contradictoriamente un S&P, los índices que están en máximos. O sea, no es que el peligro pasó, sino que bueno, algunos esperaban un golpe mucho más duro, también se pausaron los aranceles en el medio. Trump estuvo viendo seguramente muy de cerca los números de los índices porque Estados Unidos es una economía que se apoya mucho en los índices bursátiles en el sentido de que quizás no es que todo el mundo invierta porque todo el mundo sabe lo que son las acciones. En Estados Unidos, si bien el mercado de capitales es mucho más grande que el argentino, los usuarios individuales operan mucho más que en Argentina, pero también hay muchos fondos de pensiones, hay muchos fondos hipotecarios, hay muchos paquetes por así decirlo, de gestión de fondos, gestoras de fondos que empujan a la economía, que movilizan la inversión estadounidense hacia una dirección, que a lo mejor una persona se desentiende pagando una cuota o haciendo un pequeño aporte todos los meses a una gestora de fondos y no sabe que está metida o tan metida en las acciones, pero las acciones en Estados Unidos son un termómetro muy grande de una gestión y son el barómetro, por así decirlo, porque indican un poco la presión social, indican hasta qué punto Trump iba a tener rienda suelta para actuar como él quería, porque bueno, si el mercado te pone el freno, no hay vuelta atrás. Y tampoco es que la situación haya pasado, porque ahora los aranceles van a volver a venir, quizá con un poquito más de previsibilidad, dependemos de negociaciones, pero los agentes económicos de Estados Unidos van a estar muy atentos y con el ojo muy bien puesto en lo que pase de ahora más. Se adelantaron muchas importaciones, porque piensen que si vos sabés que te van a poner aranceles el día de mañana, querés comprar todo lo máximo posible ahora, así te ahorrás pagar de más después. Entonces, bueno, hay ciertos indicadores de la economía estadounidense que todavía no se vieron o que todavía van a empezar a modificarse en base a los aranceles que empecemos a ver. Por las cuestiones típicas que una medida arancelaria, una medida proteccionista puede traer en un país. Recordemos que generará tensiones en los precios internos de la economía, empujando la inflación, reconsiderando las decisiones de las tasas de interés. Tenemos un Jerome Powell que está ahí, no se sabe si va a renunciar o no va a renunciar. Trump seguramente lo quiere hacer renunciar. Entonces, para la economía estadounidense, los problemas todavía no terminaron por más que los índices estén bien. Tal cual, tal cual. Todo esto depende de el 1 de agosto en adelante, ver qué efecto tiene en la economía estadounidense y en las industrias y en el precio también. Porque si bien él llama y dice, ya con demasiada certeza, que no se van a ver afectados los precios, sino que se van a ver afectados la ganancia que va a tener la empresa, las industrias que exporten a Estados Unidos, yo creo que las industrias van a intentar poner un poco de ese peso en los precios y eso se va a ver afectada la economía estadounidense y hasta no se sabe también si esa misma inflación va a influir en el tesoro. Entonces, bueno, todo esto depende y hay que estar atentos y ver desde el 1 de agosto en adelante cómo afecta y en qué medida afecta, en qué medida me parece que es lo más importante. Sí, en primera instancia lo que creo que podemos afirmar es que Estados Unidos quizá mejore un poco su posición fiscal y su posición comercial, porque bueno, vos al desincentivar las importaciones y a cobrar muchos aranceles vas a tener una recaudación fiscal bastante grande, más en un gobierno trumpista que está firmando, ahora hace poco anunció un paquete fiscal que profundizaba en cierta forma el déficit, dando muchas exenciones impositivas a las empresas, sobre las propinas, se hizo un poco de ese laburo, en el sentido de quitar impuestos internos, pero se aumentaron los aranceles a la importación, entonces vos tenés un doble efecto, vas a desincentivar las importaciones, mejorando un poco tu posición de balanza comercial y vas a tener una mayor recaudación fiscal en un Estados Unidos que tiene una situación fiscal particular, por así decirlo, porque no es que tienen superávit y las cuentas le dan perfecto, nada, bueno, tienen problemas de deuda, entre comillas, lo que para Estados Unidos podría ser un problema, ¿no? Pero bueno, se debate siempre hasta cuándo estiramos el techo de la deuda, se debate si el paquete de Trump no estaría dando o no estaría generando un agujero fiscal más profundo de lo que ya tenemos. Por un lado, Joe Biden
gastaba mucho, por el otro Trump quiere hacer muchas exenciones fiscales. Entonces el problema no es para pasar desapercibido y hay que ver si ese repunte de la economía puede mejorar la condición recaudatoria o si por el contrario los aranceles van a explicar esa mayor recaudación y ver qué tanto se traslada, por así decirlo, la dinámica interna de la dinámica externa. Si vos antes podías vender gran cantidad de tu mercadería, de tu producción al exterior y ahora la tenés que colocar en tu mercado interno, ¿cómo van a ponderar el hecho de subir aranceles y el hecho de bajar impuestos a las empresas y a ciertos elementos que pueden llegar a dinamizar la actividad económica interna de Estados Unidos? También hay que pensar en lo que van a generar los aranceles en términos de precios, porque Estados Unidos va a dejar de importar bienes baratos y va a producir bienes quizá internamente más caros, entonces va a tener un efecto sobre el precio, quizá bienes que se produzcan, ya les digo, a un precio mayor que lo que estaban acostumbrados los estadounidenses, porque bueno, en Estados Unidos se pagan mejores salarios, porque hay mayores costos, por el motivo que sea. Entonces, como consecuencia, me imagino que el consumo se va a ver golpeado, como se va a ver golpeado el consumo, también las ventas de las empresas, y como también las ventas de las empresas van a terminar repercutiendo en los ingresos de las mismas, en los salarios que puedan pagar, entonces va a caer, se va a ralentizar un poco el crecimiento de la economía estadounidense tal y como lo conocemos. Entonces es un debate que hay que dar, hay que ver, porque ya te digo, el efecto negativo profundo todavía no se dio, sino que quedamos a la espera de que los aranceles empiecen a jugar fuerte, de que vengan los datos y de que la Fed tome las decisiones sobre la tasa de interés, el efecto sobre la inflación, lo que va a pasar con Jerome Powell, Trump queriendo echar a Jerome Powell. Hay que ver a quién designa Trump como presidente de la Fed, como bueno, no sé cómo se le llama ahí, pero el presidente del Banco Central de Estados Unidos se le podría decir. Entonces, bueno, son todas incógnitas que se van a tener que resolver. Yo creo que va a haber un golpe en la actividad estadounidense, habría que ver la magnitud y también habría que ver habría que considerar que es un proceso de reacomodamiento. Todos los reacomodamientos, todas las correcciones que uno quiere hacer en la economía y en cualquier ámbito en general, no es raro o no es sorpresa que tenga efectos negativos inmediatos en el corto plazo. Yo no veo a un Estados Unidos que salga airoso de esta situación porque tiene que reconfigurar muchas cosas, muchas cadenas de valor, muchos productos y tiene que poner en el eje de todo la capacidad de negociación que tenga Trump con el resto de países y con los sindicatos, con el empresariado interno, con muchos factores que, bueno, van a estar en observación claramente. Tal cual. Por ejemplo, los países que, esto ya lo nombramos, pero es importante, los países que mayor alternativas tienen, que más se supieron adaptar a partir de Trump 1, cuando reconocieron que, bueno, con un personaje así en el poder estadounidense se puede afectar toda la economía a nivel internacional, bueno, los países que aprendieron de eso y que quizás se quitaron el velo de ignorancia que tenían de la globalización en fines positivos y beneficiosos para todos, son los que menor se ven perjudicados y los que mayor alternativas lograron buscar en la arena internacional. Claro. Los otros países que quizás no se lograron adaptar o quizás financieramente no tenían la capacidad de adaptarse, son los que más afectados se pueden llegar a ver. Sin embargo, está planteado para todos esto. Todos van a tener que buscar alternativas. Mismo Estados Unidos fue quien planteó o quien está planteando esta reconfiguración de la globalización. Él también va a tener que adaptarse a su nuevo posicionamiento a nivel internacional. Aprovecho que lo nombraste, Eri, para hacer foco en algo muy, muy crucial en toda esta historia, que es las tierras raras y los semiconductores. Porque se dicen a la ligera, pero vos fíjate cómo a partir de un solo producto se puede tener represalias en varios países al mismo tiempo. El tema de las tierras raras, sacando el litio, bueno, ahí Argentina puede participar, pero Estados Unidos depende mucho de las tierras raras proporcionadas por China. Las tierras raras son ciertos elementos químicos, materiales, o sea, no sé, no soy ni químico, ni físico, ni nada para entenderlo, pero sé que son fundamentales para la generación de energía atómica. La generación de energía atómica, por más que uno piense en Chernobyl y que todo puede volar por los aires, la realidad es que es la forma más eficiente de hacer energía y es un pilar fundamental en la creación energética de Estados Unidos y depende en gran forma de China, porque China le provee la mayor parte de las tierras raras. Y en este sentido China se puso firme y no dio brazo a torcer con respecto a las tierras raras, le puso un arancel bastante fuerte y Estados Unidos se ve perjudicado. China tiene tierras raras, ese es el tema. Sí, tiene muchísimas. China cuenta con esas tierras raras, Estados Unidos no. Totalmente.
Completamente. Ahí se juega un partido importantísimo primero. Y segundo, que bueno, China supongo que será un gran proveedor de tierras raras también a lo que vendría siendo Irán. Eso es un tema aparte. Pero bueno, como un solo producto, un bien comerciable, puede generar tantas represalias. Y ahora, hablando de represalias, tenemos a los semiconductores de Taiwán. Porque los semiconductores de Taiwán son otro tema también. Taiwán, gran parte de su industria se basa en este negocio, en esta industria de los semiconductores. Y para quien no sepa, Estados Unidos tiene un interés bastante grande en proteger Taiwán porque China tiene muchísimas ganas de llevárselo puesto, de dominarlo, seguramente invadirlo, y cuando se descuiden tienen 50 tipos, 50 aviones y 500 barcos en la costa. Sí, Taiwán empieza a flaquear económicamente, entonces frenar el comercio de semiconductores para Taiwán podría ser devastador, haciendo que se encuentre en una situación bastante complicada y que China los pueda llegar a presionar políticamente, bélicamente, y que Estados Unidos tenga que intervenir y se vaya todo al traste, se podría decir. Tal cual, se van hilando un montón de temas a nivel internacional. Ya mencionaste lo que es Medio Oriente, el conflicto nuclear que hay, países productores de uranio, nombraste el tema de Taiwán. Entonces se van hilando un montón de temas que es difícil encasillar y poder hablar solamente de lo que es Trump y la guerra de aranceles y explicarlo sin relacionar con estos otros temas que, bueno, claramente hay un todo, digamos, y bueno, tiene muchas implicancias, Algo que me llevo como conclusión de este episodio seguramente es que quiero ser presidente de Estados Unidos, no solamente por la importancia, por la fama y por el poder, sino porque sería realmente divertido. Todas estas cosas son todas peleas que hay que dar y son problemas que hay que resolver, que está muy bueno, realmente está muy bueno. Y nada, chicos, ahora sí, para terminar, les agradezco profundamente a todos ustedes por estar del otro lado, por bancar esta nueva sección, gracias por quedarse hasta el final, y nada, nos veremos en la próxima ocasión, charlando, tratando de seguir dándole vueltas a todos estos temas de agenda internacional que nos competen, tanto a Argentina como al resto del mundo. Estés donde estés, te va a interesar y de alguna forma te afecta esto. Y nada, acá con Erika vamos a estar dándote toda la información lo más actualizada posible y lo más certera posible para que del otro lado disfrutes y te guste informarte con nosotros. Así que nada, Eri, ahora dejo que te despidas vos. Bueno, te agradezco a vos, Rami, por invitarme. Y por, bueno, formar este espacio. Vamos a ver qué sale. Totalmente, vamos a ver qué sale y espero que quede algo muy lindo para los próximos episodios. Así que nada, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.